Ok, el día de ayer estuvimos hablando ya de la parte de las componentes de infraestructura, ¿verdad? La parte del hardware, el tipo de servidores que se pueden utilizar, sus componentes internos, etcétera, ¿verdad? Ok, permítanme un momento. Ok, ahí disculpen. Entonces, esto nos lleva a la siguiente sección, ¿verdad? Ya hablamos de la parte física y ahora tenemos que hablar de lo que va a tener instalado. Obviamente, como la mayoría de los servers van a utilizar Linux, en este caso de nosotros vamos a utilizar CentOS o CentOS OS, no sé si alguno lo ha utilizado, eh, pero en ese caso, si no lo han utilizado, no se preocupen, es, creo yo, una de las distribuciones de Linux más sencillas de utilizar, la verdad. Ok, ahora, entremos un poco más a la parte de la introducción al ecosistema, ¿verdad? Ya entrando al software propiamente que vamos a estar utilizando en la clase. Ok, tenemos a Hadoop. Hadoop, como les dije las primeras semanas, si no mal me recuerdo, es un framework. ¿Por qué un framework? Porque engloba una serie de herramientas. En su mayoría son herramientas creadas por Apache, ¿verdad? El Apache, la organización de Apache, ¿verdad? Que son las mismas de la mayoría de los eh, servidores web que tenemos hoy en día, ¿verdad? La Apache Software Foundation, ¿verdad? Eh, Se considera a Hadoop como un sinónimo de Big Data, ¿verdad? Porque también, como les expliqué al inicio, en la parte del componente histórico, no es reciente, ha venido desde el inicio del análisis de los datos, ¿verdad? En computación. Y este se enfoca en las dos áreas principales del mismo, ¿verdad? Los datos y su procesamiento, ¿verdad? Aquí quiero agregar, se me había olvidado mencionarlo eso. No sé si ya se fijaron en la plataforma, hay una actividad de un ensayo del Commodity Software. Eso es bono, es decir, opcional, si lo quieren hacer, bien, si no, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿En dónde se fundamenta? En esta parte, ¿verdad? ¿Cuál es su mayor ventaja de Hadoop? ¿O cuál es la mayor ventaja que este tiene? Que a diferencia de los otros frameworks, permite utilizar o escalar los sistemas de manera horizontalmente, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la diferencia entre el escalamiento vertical o el escalamiento vertical y el escalamiento horizontal? A ver si alguien lo maneja. Yo puedo escalar mi infraestructura de dos maneras, horizontalmente y verticalmente. ¿Alguien me podría decir la diferencia entre cada uno de ellos? Ok, cuando yo escalo verticalmente, y les voy a poner el caso, aquí, yo tengo un servidor, ¿verdad? Le voy a poner S1, ¿verdad? Tengo un servidor, tengo mi infraestructura, puede ser que ahí esté mi sistema de facturación, el servidor de correos de la empresa, etcétera, ¿verdad? Todo está ahí. Yo vengo y la empresa continúa creciendo, yo sigo manteniendo el sistema, no hay ningún problema. Va a llegar un punto que la cantidad de usuarios y personas trabajando, la cantidad de procesos está, en que se ve involucrado el servidor, se van a ir incrementando, ¿verdad? Entonces, ya sus componentes de hardware ya no van a dar abasto con la capacidad de procesamiento que se le está solicitando. Así que yo tengo dos opciones. Escalar mi infraestructura verticalmente, que el escalamiento vertical es cuando yo voy a agarrar este servidor
Y si, por ejemplo, tiene 50 gigas de RAM, yo se lo voy a incrementar a 100, ¿verdad? Gigabytes, ¿verdad? Si tiene una CPU que va a 2.5 gigahercios, la voy a incrementar a probablemente 3.4 gigahercios. Claro que aquí viene la parte de los núcleos, de los hilos, etcétera, ¿verdad? Pero se lo estoy poniendo de una manera bien simplificada. Cuando yo vengo a la sección o yo me refiero a escalamiento horizontal, es que yo voy a permitir que ese servidor va a seguir existiendo, va a seguir trabajando. Lo voy a unir en clúster a un segundo servidor que puede tener las mismas o menor capacidades que este servidor 1, y lo que voy a hacer es distribuir mi flujo de información o de datos entre ambos, ¿verdad? Más adelante, si aún ocupo más, lo escalo aún más, ¿verdad? Es decir, puedo crear un tercero y así sucesivamente. Esto suele ser mucho más barato a largo plazo. A corto plazo, los costos sí pueden verse mayores, pero a largo plazo esto es mucho más factible en ciertos casos, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en las situaciones de Big Data, en lo que es cuestión de Hadoop te refiere. ¿Por qué? Porque en el caso de Hadoop, como trabaja con procesos distribuidos, y aquí estamos distribuyendo también los datos, si yo tengo un proceso que me va a durar 10 minutos, ¿verdad? Y digamos que yo, sí, cuando yo estaba con solo este servidor me tardaba 10 minutos. Y si yo vengo, aumento esto. Esto es una situación básica, ¿verdad? Que por ejemplo yo voy agregando lo que es servidor 3 y voy a borrar esto. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Entonces yo voy a tener la capacidad de ese proceso que me tarda 10 minutos, dividirlo en 10 servidores, y lo que va a suceder es que mi tiempo de espera probablemente se reduzca a aproximadamente como 1 minuto y fracción. Sabemos que, y vamos a ver más adelante, que eso no siempre va a aplicar, ¿verdad? Así de una manera tan como de regla, que por sí, si tengo 10 y me tardaba 10 minutos, al separarlo me va a tardar 1 minuto ahora ese proceso. No siempre sucede, pero solo para explicarlo un poquito, esto él lo va a venir a simplificar. ¿Qué pasa si yo lo hago de manera vertical? Ese mismo servidor va a seguir haciendo esa única tarea en esos, probablemente tal vez no en esos 10 minutos, tal vez en esos 5, pero solamente se va a poder enfocar en esa única tarea, sabemos que son cuestiones de segundos tal vez, pero en ese momento en específico. Así que otros procesos se pueden ver atrasados o se pueden ver afectados. Entonces, así lo pueden ir segmentando. Tal vez dejar ese proceso para los primeros 4 servers del clúster, y después los demás se dejan libres para algún otro proceso. ¿Qué otra ventaja nos ofrece aquí en el entorno distribuido? Y voy a dejar esta pintarrajeado que hice para explicarlo esto más adelante. Bueno, lo que voy a borrar es ese 10 aquí, que si tengo suerte, el texto no va a afectar nada de aquí abajo. Ok, entonces,
Que eso que le acabo de explicar ahorita es el concepto básico de entorno distribuido, ¿verdad? Que se le suele definir como divide y vencerás. Al dividir el proceso en varios servers, en varios clústeres o nodos, estos permiten que se desarrolle todo de una manera más eficiente, ¿verdad? Para esto, se implementa lo que es la utilización también de un sistema de ficheros distribuidos, ¿verdad? Esto también es importante. No solamente se necesita distribuir lo que es el hardware en diferentes clústeres, sino también el procesamiento de esa información en esos datos, y para eso se necesita un sistema de archivo especial. Más adelante vamos a ver que Hadoop tiene uno propio, el HDFS, y ese es el que nosotros vamos a utilizar para estar trabajando con Hadoop, ¿verdad? Ok. En esencia, para los que no lo han manejado, un entorno distribuido, tenemos dos series de dos tipos de nodos principales. Los nodos maestros, que son los que se encargan de distribuir la carga entre los otro grupo, entre el otro grupo, que son los nodos esclavos. Estos vienen, reciben en este caso, por ejemplo, el proceso o lo que se necesita procesar, y ellos deciden en cuántos clúster o nodos esclavos se van a estar utilizando para procesar esa información, ¿no? Ahora aquí vengo a lo que yo les quería mencionar desde el inicio. Uno de los puntos fuertes de Hadoop es que está diseñado para ejecutarse en servidores de bajo costo, perdón, y dispone de una gran tolerancia a falla. A diferencia de la mayoría de infraestructuras normales, las comunes de hoy en día, Hadoop, una infraestructura que implementa Hadoop de manera predeterminada, asume que va a haber fallas. Por eso, si se ven en el segundo punto, les coloco que las fallas de hardware se tratan como una regla y no como una excepción. Si se han fijado en las configuraciones de Windows Server, cuando uno lo apaga tal vez, perdón, sin seguir una rutina de apagado específico, se apaga él abruptamente. Al momento de iniciar, asume que hubo una falla catastrófica, les pide detalles, les muestra una serie de secuencias de que podrían ayudar para solventar el error, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí él lo está manejando como una exception, ¿verdad? Perdón. Así que eh, aquí es diferente. En el entorno distribuido y específicamente en Hadoop, esto se trabaja de una manera totalmente aparte. Él desde un inicio o de cuando uno se crea esta infraestructura, se asume que alguno de estos eventualmente va a salir de la infraestructura. Esto en algún momento van a fallar. Entonces, está creado para tolerar esos problemas. Entonces, cuando uno de estos sale, un nodo maestro o el nodo maestro se va a encargar de, ok, el servidor 4 falló, lo perdí conexión, no sé dónde está, voy a verificar qué se le asignó y se lo voy a asignar al 5, ¿verdad? Entonces ahí no se pierde, tal vez se da un pequeño retraso en la tarea, pero el sistema sigue, no se detiene absolutamente nada. Esto viene y más, bueno, en ese aspecto, si alguna vez se han fijado en las páginas de empresas como IBM, Cisco, cuando van a la sección del hardware que venden, van a ver que los servidores en específico en Dell y en HP también, van a ver que les van a poner tolerancia o downtime aproximado
es 0,06%. O, o pueden ponerle tal vez un 0,0001%, etcétera, ¿verdad? Ese es en base a las estadísticas y el análisis que ellos han hecho de sus clientes actuales, cuál es la probabilidad de que sus servidores pueden fallar, ¿verdad? Ahí y no le especifican por qué razón. Puede ser por, eh, aquí por ejemplo, lo más común, temas de energía o por algún componente de hardware que de plano totalmente falló, ¿verdad? Ahora, ¿qué ventaja ofrece? Lo que le mencionaba el día de ayer. Podemos utilizar servidores de bajo costo, generalmente los que utilizan chipset X o arquitectura X86, hoy en día son los más baratos, ¿verdad? Porque ya la arquitectura va un poquito ya en desuso, perdón. Entonces pueden adquirirlos de segunda mano o incluso nuevos a un precio algo razonable. Aquí quiero aclarar algo también. Y bueno, ayer se los dije que no crean que se puede, y por eso le estoy poniendo la parte del commodity hardware. No consideren que eso siempre, ahorita por temas de la clase, ¿verdad? Y no tenemos la capacidad de adquirirlos, pero no es recomendable utilizar hardware de computadoras de escritorio para estar haciendo este tipo de actividad, ¿verdad? Hasta cierto punto, si lo hacen ya de una manera continua, lo están llevando a o sobrepasando sus capacidades, ¿verdad? Entonces, sí es recomendable que no se haga. Y lo van a ver o se ha visto que siempre tienen que utilizar, y le voy a dar este caso, de por qué se tiene que utilizar hardware específicamente creado para la función que van a realizar. El caso que les voy a dar es el de las criptomonedas, ¿verdad? Originalmente, cuando este nuevo método de intercambio de, de fondos, por decirlo así de una manera, nace, y al no ser una industria bien establecida, lo que se utilizaba eran las tarjetas gráficas, ¿verdad? Las tarjetas gráficas eh, de casa, ¿verdad? Las que se utiliza para jugar Counter, Strike, Fortnite, Valorant, etcétera, ¿verdad? Y eran motherboard también para equipos de casa. El problema de esto es que ese equipo que no es eficiente para ese tipo de tareas no es eficiente ni en cómputo ni en consumo de energía, de recursos. Así que al inicio, por los precios que mantenían, los costos de operación, la competencia era rentable, pero ya ahora estar trabajando con CPUs, perdón, con motherboards y GPUs de comerciales no va a darle rentabilidad. Es decir, los costos superan por mucho y su punto de equilibrio está en 3 o 4 años, ¿verdad? Cuando una empresa monta un almacén, por decirlo así, de puramente, se me olvida el nombre de estas unidades, de criptomonedas, y en 6 meses ya están recuperando el costo de inversión, ¿verdad? Las mayorías también ya tienen bien establecidos sus fuentes de energía, tienen todo el techo del almacén lleno de paneles solares, así que sus costos son prácticamente mínimos, ¿verdad? Ok, ¿consultas hasta ahorita? Hasta el momento no. Ok, perfecto. Ok, Hadoop suministra una serie de librerías de características open source. Ya voy a borrar esto de aquí para que nos limpie un poquito.
la pantalla, aquí van a ver que son tres básicas. El Hadoop Common, que es, más adelante les voy a explicar un poquito más que compone lo que es Hadoop Common, ¿verdad? Que también les voy a pasar la lista. No creí necesario poner una diapositiva exclusivamente para eso porque son una serie de herramientas, son varias, pero engloba en su totalidad, como un todo, sí hace mérito mencionarla, ¿verdad? Está MapReduce, que es el sistema de procesamiento que utiliza Hadoop, ¿verdad? Y Hadoop Distributed File System, ¿verdad? El sistema de archivos que va a estar utilizando durante esta clase, ¿verdad? Hadoop puede partir desde unos cuantos nodos, pocos nodos, a miles de nodos a la vez, ¿verdad? Pueden estar trabajando desde lo más pequeño o lo más humilde posible hasta ya tareas mucho más complejas. Ok, ya les voy a adelantar algo de la instalación. Van a ver que, bueno, eso se lo voy a describir yo mejor después cuando les toque subir los enlaces de descarga, pero van a ver que Hadoop tiene varias versiones y a veces eso puede volverse algo confuso porque al mismo tiempo hay tres versiones a la vez en utilización. Más que todo, la diferencia entre cada una de ellas es que lo que intentan la fundación es mantener o permitirle o darle un tiempo al desarrollador o a las diferentes entidades para migrar de un sistema a otro. Entonces tienen uno de los más antiguos, uno intermedio y la versión más actualizada, para así poder ir, no es regresión, el término es ir avanzando las versiones en las diferentes versiones de Hadoop y probablemente si hay alguna función o librería que se utiliza que tal vez sale del ecosistema del framework y ahí que quede la persona o la infraestructura en ese punto. Claro, no es recomendable, pero hasta ese punto dan ellos esa facilidad a las distintas entidades, ¿verdad? Es más por esa misma, volvemos a esa naturaleza open source, ¿verdad? Ok, tenemos el sistema HDFS, ¿verdad? Lo pongo en reducido el nombre, pero aquí está completo, ¿verdad? Hadoop Distributed File System, que es el sistema de almacenamiento, como les decía, la ventaja que ofrece es básicamente el que se va a encargar de lo que les mencionaba anteriormente, de que si un nodo falla, el clúster continúa trabajando sin que se interrumpa el trabajo y sin que se pierda la información. Simplemente se va a recuperar del nodo maestro y se va a enviar al nodo esclavo que va a estar asumiendo dichas funciones, ¿verdad? Deme un minutito, por favor. ¿Verdad? Gracias. Ok, esto, para ponerlo en contexto, ¿no? Situacional, han de cuenta que esta es la parte de los datos. ¿Recuerdan de distribuidos? Lo que les mencionaba al inicio de estas diapositivas del día de hoy, ¿verdad? Tenemos esos sistemas distribuidos tanto a nivel de datos como a nivel de procesos.
Y a nivel de procesos que tenemos lo que es el MapReduce, ¿no? Tenemos lo que es el MapReduce, que el MapReduce también tiene varias versiones. Tiene dos principales. Recuérdense que estos son algoritmos para procesar los datos, ¿verdad? Ambos son para hacerlo de manera en paralelo. Está el MapReduce versión 1 y el versión 2 que es, también se le conoce como lo que es el YARN, ¿verdad? Entonces, esto es, ay, no borré lo que había puesto anteriormente. Esto es con lo que la parte de procesamiento se refiere. Eso es el MapReduce, es lo que se va a encargar a hacer, por decirlo así, es el caballo de trabajo para el procesamiento de los datos. Y el HDFS es el que lo va a almacenar en la parte de los datos. Ok, como les mencionaba, aquí están después otra serie de herramientas, ¿verdad? Que también son las que se suelen utilizar. En este caso, volviendo aquí a la parte del procesamiento y almacenamiento de los datos, HDFS va a conectarse a lo que es la parte de Hadoop Common por medio de una herramienta que se llama HBase, ¿verdad? HBase es una base de datos orientada a lo que es valores y claves que se ejecuta sobre HDFS, ¿verdad? De parte del MapReduce, el MapReduce va a utilizar algo que se llama Hive o colmena, ¿no? Eso se lo voy a poner acá en pantalla texto. Eso se lo voy a dejar aquí porque sí creo que es importante que lo coloquemos. Es un sistema de funciones que soporta agregación de datos y consultas sobre MapReduce, ¿verdad? Esto lo que hace básicamente, y por medio de otro lenguaje también, que vamos a hablar un poquito de él también, es hacer las consultas directamente sobre MapReduce. Aquí algo que creo que no he mencionado es que Hadoop está desarrollado en, en Java, ¿verdad? Entonces, sí es importante o que esto también lo manejen, ¿verdad? También. Ok, entonces, para ponerle ahí esa parte de Hive, les dije que era un sistema ¿ok? ¿Cómo lo hace? Por medio de Pig. Pig es un lenguaje sobre Hadoop, ¿verdad?
Básicamente eso es cómo podemos definir peak. Y de hecho ese es, peak es su nombre como abreviado, ¿verdad? Porque es un poquito más extenso, si no me equivoco, era peak Latin, pero ahora solamente se le conoce por peak, ¿verdad? Utiliza peak, permítame. Pig aprovecha también lo que es SQL. Lo hace, ahorita se me escapa el nombre, pero si no me equivoco, no me acuerdo, pero sí utiliza otra herramienta que incluye Hadoop, ¿verdad? Que permite lo que es la manipulación de esta información por medio de SQL. Es decir, Pig Latin es un lenguaje de alto nivel que implementa ciertas características de SQL por medio, y esa se la puede ver, de una librería o una herramienta de Hadoop. No estoy seguro, si no mal me recuerdo, era Manhunt, pero le mentiría, ¿verdad? Pero sí hay otra herramienta que se utiliza en congruencia o en conjunto con Pig, ¿verdad? Ok, ¿dudas hasta ahorita? ¿Preguntas? Todo claro. Ok, entonces el lunes vamos a continuar, bueno, vamos a hacer la prueba de verdad de este contenido. Aquí para esta semana lo vamos a dejar acá, ¿verdad? Tenemos todo esto acá, en lo que HDFS, MapReduce, Hadoop Common, introducción al ecosistema y implementación de la infraestructura de componentes de hardware, los casos de uso y los retos que impone la industria 4.0 y la integración de Big Data a las líneas de producciones modernas, ¿verdad? Eso es lo que va a venir en la prueba del lunes. Después vamos a continuar con este tema y vamos ya a entrar a lo que es les voy a dar lo que es una pequeña, podemos decir, explicación de cómo vamos a estar trabajando lo que es Hadoop, ¿verdad? Le puedo dar ya lo que es, ¿cómo se llama? ¿Qué herramientas vamos a descargar? Le voy a dar los enlaces, obviamente, eso se lo puede subir desde antes. Vamos a ver qué herramientas se utilizarán, cómo lo vamos a instalar, porque no sé si ustedes ya han trabajado con la instalación de servers como CentOS, ¿verdad? Pero por cualquier cosa se lo voy a ir agregando, ¿verdad? También vamos a ver la distribución de Hadoop, ¿verdad? Cómo se distribuye ya como solución empresarial, no meramente como un software open source, sino que ya cómo lo integran empresas como IBM, Cloudera, Horton, etcétera, ¿verdad? También van a ver que Hadoop va a estar en plataformas de cloud, como lo que es Amazon Web Services, Microsoft, Azure, Teradata, si no me equivoco, también tiene uno. Y Intel también, si no me equivoco, hizo un sistema distribuido para Apache Hadoop, ¿verdad? Entonces, ellos también lo utilizan en esta parte. Ok, entonces si no hay consultas, lo dejamos aquí por hoy y nos vemos mañana, perdón, el lunes, porque